Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos a Zoraima Cuello, quien es vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, mi estimado caminero, don Percio. Para mí una alegría poder estar este lunes con ustedes, comenzando la mañana. Ayer se celebró el 51 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana. El expresidente Danilo Medina, presidente de ese partido y líder, dice que si el expresidente Juan Bosch estuviera vivo, bueno, pues se sentiría orgulloso de la gestión de ese partido y además que los dirigentes deben sentirse también a sí mismos por la gran, él habló de que en su gobierno no había apagones y que la economía también progresó. Bueno, así es. Nosotros estamos de celebración, 51 años, se dicen fácil, pero en definitiva es un proceso importante de nuestra organización. Y yo en mi caso también muy contenta de ser parte de este gran acontecimiento y sobre todo de una gran visión. Una visión que cuando nosotros nos reunimos y lo analizamos en esa misma dirección de lo que usted planteaba, hay una visión país. ¿Qué decía el presidente de nuestra organización el día de ayer, Danilo Medina? Juan Bosch no quería que las personas firmaran con una X, las personas analfabetas. Una visión que, como ustedes saben, se trabajó para eliminar el analfabetismo en la República Dominicana, que lamentablemente en este momento viene en un franco retroceso. Pero también él comentaba que Juan Bosch decía, caramba, yo quiero un país en el que no se vaya la luz. Y ahí están los resultados de un trabajo, de su gestión, con un enfoque muy claro para prácticamente eliminar los apagones a nivel nacional. Y ustedes también saben que en esta gestión de gobierno hay un déficit importante y bueno, es una de las principales quejas de la ciudadanía, cómo han vuelto atrás los apagones. Pero cuando también lo miramos, él hablaba del campo, de ese deseo de Juan Bosch, de que en el campo la gente pudiese tener suficientes ingresos, que los niños no tuviesen que caminar kilómetros para ir a educarse, para ir a una escuela pública. Y justo por ello también se llenó todo el país de escuelas y de aulas con la finalidad de garantizar una educación digna y con las visitas sorpresas él también le llevaba esa posibilidad a todos esos agricultores y a esas personas en todo el país para que pudiesen tener acceso al crédito. ¿Por qué se perdió las elecciones del 2020 y 2024? Bueno, hay un conjunto de elementos, hay que entender lo que se dieron en ese momento y que yo creo que todos lo hemos analizado. Ahí no solamente una división del Partido de la Liberación Dominicana, como todos sabemos, sino que hubieron situaciones como la suspensión de las elecciones, un conjunto de aspectos que al final llevaron a que perdiéramos las elecciones. Sin embargo, yo creo que también ha sido una gran oportunidad para nuestra organización este tiempo, donde estamos en un proceso, como hemos visto, de renovación y la ciudadanía está valorando los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Euclides Gutiérrez Félix ayer fue reconocido como uno de los troncos de ese partido. La verdad es que yo me sentí muy contenta cuando vi el reconocimiento, y sobre todo leer esa gran historia que muchos desconocen. Sí. Un gran historiador, político, abogado. Bueno, parte de los libros que todavía están en las escuelas han sido escritos por Euclides Gutiérrez Félix, una persona que, bueno, fue senador en la época de Trujillo, bueno, y con una trayectoria realmente... Y músico. Músico también, fue músico. Así es, músico, definitivamente. De la banda de Montecristi allá, con sí, su banda Manzanito. Sí, Zoraima. De verdad que me sentí muy contenta y muy merecida. Bueno, yo pienso que con el presidente Danilo Medina se ha dado el convencimiento de que la mudez se cura, ¿verdad? Porque el presidente está hablando mucho
que antes no le gustaba hablar con la prensa. Y luce fortalecido. A pesar de que todavía no se deja cuestionar de la prensa, pero por lo menos está hablando mucho. Sí, él está participando incluso con los medios, sí, cuando está haciendo ahora mismo los recorridos que inició en todo el país, en asambleas, en cada una de las regiones, y después vamos a los municipios, distritos municipales. Él está siendo abordado por los medios. Yo creo que el presidente Danilo Medina tiene mucho que aportarle a la sociedad, no solo como fundador de la organización. Porque es una figura, claro, que ha gobernado el país ocho años. Además de haber sido presidente. Ha tenido una experiencia política interesante. Es interesante que una figura como él, el país sepa lo que piensa y lo que considera. Obviamente, siempre que diga cosas útiles, ¿verdad? Aunque dicen que lo que dice un expresidente siempre es útil, aunque diga un disparate. Pero sobre todo cuando digan cosas útiles, yo pienso que para un país que tiene ese inventario de expresidente es muy importante. Bueno, en el caso ¿Pudiéramos estar frente a un cambio de actitud? Porque en su gobierno era difícil. Bueno, real y efectivamente, yo valoro en Danilo Medina su prudencia. No es una persona que se desborda, hay diferentes tipos de liderazgo. Es una persona que para mí es de mucha sapiencia, que prefiere ser cuidadoso en lo que dice para no ofender, para no dañar. Es lo que yo he visto en el tiempo que tengo cerca de él y de quien he aprendido, porque si algo tiene Danilo Medina es que escucha mucho, y eso es un valor en el ser humano. Mucha gente dice que escucha, pero no escucha realmente, porque los hechos lo demuestran. En el caso de Danilo, lo que yo he visto es que sí presta atención con cuerpo y corazón cuando está escuchando, y por eso tan buena gestión realizada del 2012 al 2020. Me gustaría conocer cómo valora el Partido de la Liberación Dominicana, la vicepresidenta de esa organización, Soraima Cuello, el año que concluye. ¿Cómo usted lo evalúa? ¿Cómo cierra el año? ¿Cómo cierra el año? Como todo en la vida, yo pienso que con luces y sombras. Definitivamente hay aspectos que valoramos positivamente. ¿Cuáles eran las luces? Bueno, yo en lo personal creo que es muy positivo la cantidad de turistas que han estado llegando a la República Dominicana. Eso es un elemento que dinamiza la economía y obviamente habíamos venido apostando a un fortalecimiento, como ustedes saben, del sector turístico durante la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, donde se establecieron metas muy ambiciosas. Bueno, el presidente Danilo Medina dijo un turista por habitante, 10 millones de turistas. Así es. Hoy está viniendo un poco más de lo que vivimos aquí. Así es, y eso no se logra de la noche a la mañana, porque vino trabajándose obviamente en un sinnúmero de políticas y de una infraestructura que se ha venido desarrollando en el país de la mano con todo el sector turístico y el sector privado, y ahí están los resultados, lo cual vemos de manera positiva. ¿Cuáles otros aspectos considera positivo de este cierre de año? Bueno, yo en lo personal, además de ver el sector turístico, para ayudarla a identificar alguna cosa, por ejemplo, ¿qué le parece el crecimiento de la economía? Bueno, el crecimiento de la economía, remesas... las remesas están muy bien. Las remesas, los dominicanos en el exterior siguen siendo, ¿verdad?, un motor importante. A noviembre han llegado 9.752 millones de dólares. Lo cual nos alegra muchísimo. ¿Pudiéramos ir sobre los 10.000 millones cuando Yo entiendo que sí. Sí, muy bien, vamos con las remesas. ¿Le parece positivo eso? Pero claro, nosotros siempre valoramos que las remesas sigan creciendo. Sabemos que los dominicanos están acompañando a sus familias aquí. Sin embargo, cuando tú me preguntas... ¿Cuáles serían las sombras? Ahí es donde viene la situación que a mí me entristece, porque no puedo decir que hable de sombras con alegría. Yo creo que el gobierno ha fracasado no solamente con el sector eléctrico, sino con la movilidad urbana. ¿Con la movilidad? La movilidad, sí. Nosotros vemos un tránsito cada vez más caótico en el país, una ciudad, sobre todo en el Gran Santo Domingo, que se ha llenado de hoyos. Hay personas que dicen, bueno, en estos días estaba con una amiga y relajaba al esposo porque ella decía, bueno, pero tú tuviste mucha puntería, no te perdiste un solo hoyo en la vía pública porque cayó en todos. Y es lamentable el deterioro
del tiempo y la calidad de vida de los dominicanos al desplazarnos de un lugar a otro. Amigo, pero es que bien hoyo era que era un mal conductor. Bueno, la verdad es que yo misma cuando ando conduciendo estoy muy a la defensiva porque es muy notable el deterioro de las vías públicas en materia de movilidad, como hemos visto. Aquí yo veo un gran fracaso del gobierno, no se le ha dado continuidad a los planes que dejamos listos y en proceso de implementación. Y como bien ha dicho uno de nuestros compañeros, tenemos un retraso de 5 años en materia de movilidad. Pero sumado a eso, la ciudadanía está sintiendo, porque nos lo vienen diciendo, la situación económica, que si bien el país crece, no hay una distribución equitativa, no hay dinero, no hay circulante, y es evidente, el gobierno está consciente de ello, e incluso ha estado tomando políticas, ha estado tomando decisiones, como hemos visto, del encaje legal, ha disminuido la tasa de política monetaria para tener un poco más de circulante, pero eso tiene el riesgo de la inflación. Entonces, ahí la gente está sufriendo la falta de dinero en el bolsillo en estas Navidades. Hay otros aspectos que cuando lo miramos nos apenan y nos entristecen, como es el tema de la educación. La educación, no podemos decir que terminamos con luces este año. Y si seguimos por ahí, yo creo que el gobierno tiene grandes desafíos, porque si bien había iniciado una propuesta de reforma fiscal, el manejo de los recursos públicos, por lo que estamos viendo, no está siendo el más adecuado para impulsar el desarrollo nacional, porque al final los gastos corrientes se están llevando prácticamente el 88% de los ingresos. Entonces, en ese sentido, vemos una reducción continua en la inversión pública, lo cual afecta considerablemente al país. ¿Tiene el gobierno por la vía administrativa la posibilidad de mejorar sus ingresos? Sí, claro que sí. Hay muchísimas alternativas, hay incluso proyectos que están sobre la mesa. Hoy mismo veía en el Nuevo Diario que comenzaba en primera plana los aportes, para poner un ejemplo, de la Barrick Gold al país. Sin embargo, hay muchos proyectos del sector minero específicamente que no se aprueban por asuntos administrativos, por dejadez, que están ahí y que simplemente lo que necesitan es darle algunas licencias, hacer los estudios técnicos. Hay un cambio de la ley minera que el gobierno ha auspiciado. Pero ¿Pudiera facilitar eso? Claro que sí, pero no se ha aprobado. Desde hace ya varios años. Está en el Congreso. Que se viene trabajando. No, pero el Poder Ejecutivo tiene una propuesta de modificación, sí, por eso le digo que ha recibido incluso. Tiene una y tengo entendido que pasó o por el Senado o por la Cámara ya. Así es, pero al final hay cosas que más allá de la misma ley, que sí también es necesaria la revisión, son propias tanto del Ministerio de Energía y Minas como del Ministerio de Medio Ambiente, que se encuentran, digamos, retenidas por trámites completamente administrativos. Pero así como le pongo este ejemplo del sector minero, que es un sector que definitivamente debe impulsar el desarrollo nacional, hay otras áreas en las cuales yo pienso que se le puede prestar más atención y mejorar los ingresos. Usted ha mencionado la energía como parte del problema, incluso el presidente Danilo Medina hacía referencia en su última intervención a propósito de los 51 años del tema de la energía. ¿Qué ha pasado con la energía? ¿Estamos frente a apagones financieros? ¿Estamos frente a déficit de producción? ¿Estamos frente a una mayor demanda de energía? En fin. Bueno, en este momento, en diciembre, no podemos hablar de que hay una mayor demanda de energía, porque en su momento el gobierno dijo, bueno, que hay una ola de calor y que hay una mayor demanda de energía. No es el caso. Lo que sí estamos viendo es un incremento en las pérdidas, y ese es un tema claramente de gestión. Nos entristece, porque cuando vemos incluso los estudios publicados por el CRES, vemos que hemos llegado a un nivel de pérdida que teníamos en el año 2011-2012, que comenzaron a disminuir a partir de la gestión. ¿Pero esas pérdidas se pueden considerar en la transmisión o se consideran como parte de no cobrar la energía que se sirve?
Lo que estamos viendo es que no se está cobrando y ahí es justamente donde está la ineficiencia del gobierno. Ya. Son temas de gestión. Yo hablaba en estos días con alguien que trabaja en el gobierno, porque en mi caso, para ponerles un ejemplo, estoy en desacuerdo con, bueno, en nuestro partido, no solamente Soraima, estamos en desacuerdo con la unificación del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. Y todos los argumentos que me planteaba este funcionario del gobierno son temas de gestión. Entonces tú no puedes tomar decisiones institucionales ni de país porque tus funcionarios no tengan las habilidades ni las competencias para hacer un buen trabajo. Entonces bueno, aquí el lo que estamos viendo es incompetencia. El gobierno ha presentado el proyecto de fusión y lo ha sometido a consulta. El 1 de enero incluso, se fusiona Hacienda y se fusiona Economía. Algunos de los ministros han estado renunciando, sí, como el ministro y el viceministro de Planificación. Vi que la Educación Superior puso a disposición su cargo también al presidente. ¿Ha sido consultado el Partido de la Liberación Dominicana de manera específica sobre este proceso? Bueno, nuestro partido no ha sido consultado hasta este momento. Nosotros sí estamos analizando estas propuestas, por lo menos las que son públicas al día de hoy. ¿Pero se oponen a esa unificación de las instituciones? Bueno, de manera específica, nosotros hemos planteado que la unificación del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, en este momento entendemos que no es congruente. ¿Y por qué decimos que no es congruente? Cuando tenemos un sistema educativo que no está mostrando avances, donde al final, ahí tenemos, señores, prácticamente más de 100,000 empleados que no han podido ser bien gestionados en su totalidad para tener resultados tangibles, porque estamos hablando de qué espera el país y de qué espera la sociedad dominicana. Entonces, ¿cómo tú vas a incluirle más responsabilidades en este momento cuando ni siquiera con lo que ya tienes has podido dar un buen resultado a la sociedad? Entonces, nosotros entendemos que no aplica, sino que debieron mejorar justamente el sistema actual, lograr mejorar la calidad de la educación, lograr incrementar un sinnúmero de indicadores, como por ejemplo la tasa de cobertura, que si bien el presidente había dicho que la había mejorado, los indicadores del Ministerio de Educación muestran que no han llegado todavía a la cobertura del 2019. Entonces, ¿cómo sumarle nuevas responsabilidades? Entonces aquí estamos ante una situación de quizás de generar todavía más ineficiencia. Soraima, pero estamos hablando de sumarle a otra institución, estamos hablando de hacer una reingeniería, porque se supone que no solo es sumar, sino cambiar la estructuración en que ambas instituciones están funcionando para hacer una. Miren, lo que yo he visto hasta este momento de los trabajos que ha venido haciendo el gobierno, cuando ha hablado de fusiones, y bueno, y en su momento el ministro de Administración Pública actual también lo dijo, es que no eliminan un solo empleado, mantienen la misma estructura. Aquí no ha habido una reducción de la cantidad de servidores públicos y obviamente nosotros decimos, si son necesarios, hay que mantenerlos. Pero ¿cuál es el análisis y el estudio que ustedes han realizado para llegar a estas conclusiones? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que son prácticamente nominales. Es decir, yo digo que estoy fusionando, pero mantengo el mismo... ¿Deben de ser cancelados? Primero, perdón, mantienen el mismo presupuesto, mantienen la misma cantidad de empleados. Ahí yo no digo que deben ser cancelados. Lo que hay es que identificar cuál es el valor para la sociedad dominicana, porque recordemos que esta administración incrementó en más de 78,000 empleados públicos la nómina gubernamental sin que veamos nosotros una mejora de los servicios, porque siempre que usted sube, y piénsalo en una empresa, en una organización, no importa cuál sea, sin fines de lucro, con fines de lucro o obviamente el gobierno, si usted incrementa en cantidad de personas es porque va a estar o dando mayor servicio, incrementa el horario, o va a sumar un servicio nuevo para que la sociedad se beneficie, y ha sido todo lo contrario. Lamentablemente, como lo hemos visto, los servicios públicos se han deteriorado
Y lo que yo estoy viendo es una falta de visión de modernización de la gestión pública, porque cuando tenemos a nivel internacional que ya se va reduciendo la presencialidad para ofrecer servicios públicos, en nuestro país lo que estamos es alquilando mayores infraestructuras, tener más espacios físicos que le cuestan al Estado Dominicano, que nos cuestan a todos, porque al final cada uno de nosotros está pagando con nuestros impuestos este derroche de recursos, que por un lado, como dice un refrán, una cosa entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Una cosa es lo que dice el gobierno, que le rinden los chelitos, y por otro lado nos quieren someter en un momento a una reforma fiscal irracional. Deseamos un excelente fin de año para ti. Muchas felicidades. De verdad, feliz Navidad para ustedes y gracias por la invitación. Bueno, feliz Navidad para todos. Y fue la entrevista con Zoraima Cuello, vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana, ex candidata vicepresidencial de esa organización en el 2024. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana en una nueva jornada de Matinal.